3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Alguna vez leí, creo que en los años 80 del siglo XX, la siguiente definición de la palabra solidaridad: sentimiento mutuo entre los hombres que hace que no puedan ser felices unos si no lo son los demás. La poetisa colombiana María Mercedes Carranza, fallecida en 2003, escribió en algún trabajo suyo como poetisa o como periodista que solidaridad viene de sólido, y de sólido el diccionario trae sinónimos como macizo, resistente, compacto, vigoroso, denso, fuerte. Entonces, la solidaridad verdadera, la que deja de ser concepto para convertirse en hecho, es vigorosa, resistente, compacta. Con frecuencia, cuando se habla de solidaridad, suele enfatizarse en los términos participación e involucramiento, porque una cosa es participar y otra distinta es involucrarse, pues esto implica mayor compromiso, supone esclarecimiento y entrega, y sin duda sus mejores motivos son el amor y la compasión. Para entender bien la diferencia entre los dos conceptos, participar e involucrarse, existe el ejemplo de los huevos con tocineta. Para los huevos con tocineta, la gallina simplemente participa. El cerdo se involucra. Sin duda esto supone que en las acciones que resultan de la solidaridad, unos se esfuerzan o se sacrifican más que otros, mas esto no sucede porque haya sido mandado o decretado por algún líder o junta de líderes. No es efecto de alguna orden o mandato, mucho menos una arbitrariedad. Es asunto de actitud de cada quien. Es cuando me salgo de ser yo y me convierto en comunidad, en pueblo. Hace ya años leí un texto de la mencionada María Mercedes Carranza, en el que la poetisa contaba la siguiente leyenda que parece tener origen en algún pueblo del lejano oriente. En una tierra de clima muy cálido y donde llovía muy poco, en la cima de una pequeña colina había una colonia de diminutas hormigas. Eran realmente muy pequeñas, pero eran miles, millones. En alguna de las cotidianas tardes calurosas de aquella tierra, la colina resultó rodeada de fuego desde toda su base a la redonda. Alguien quiso acabar con ellas y aprovechó que estaban juntas. La candela empezó a extenderse y a avanzar hacia arriba, de tal modo que iba a cubrir toda la colina y las hormigas iban a perecer, pues eran muy pequeñas, aunque sumaban miles, millones. Las hormigas no podrían escapar cada una por su cuenta, ni amontonadas, tampoco si se formaban en filas o en grupos. El fuego las devoraría. Si se trepaban a las plantas que había en la colina, también morirían, porque a medida que avanzaba, el fuego consumía todo a su paso.
Tampoco podrían esconderse entre la tierra. Eran muy pequeñas y no había tiempo de hacer huecos lo bastante hondos para no quemarse. En su angustia, las hormigas cayeron en la cuenta de que, aunque eran muy pequeñas, también eran muchas, miles, millones. Entonces, se juntaron unas con otras, se abrazaron, se aferraron en masa y conformaron una bola gigante como un balón de fútbol. Se impulsaron y la bola de hormigas rodó por la loma de la colina en llamas y pasó al otro lado, al llano libre de fuego. Algunas de ellas murieron, las que estaban en la periferia de la esfera, pero la gran mayoría de la colonia de hormigas se salvó. La poetisa Carranza terminaba su texto con esta pregunta: ¿a qué otra cosa podríamos llamar solidaridad? Cuento esa historia porque algo como eso, casi literalmente, sucedió en Medellín. La ciudad, y en particular los barrios populares, representaban la colina. El miedo era el juego que amenazaba con arrasarnos, y las hormigas eran los líderes juveniles y los grupos de jóvenes deportistas, organizadores de actividades sociales y culturales, conjuntos de artistas de barrio, músicos, cantores, trovadores, cuenteros, zanqueros, raperos, pintores, grafiteros, poetas, bailarines, saltimbanquis, teatreros, flautistas, trompetistas, ejecutores de chirimías y guacharacas, y muchos otros. Esos muchachos juntos, 1000 voces en una sola voz, echaron a rodar por las calles la alegría y la libertad, y algunos ciertamente pagaron con sus vidas su rotunda manifestación durante días y noches contra el miedo. Pero la gran mayoría de jóvenes pacíficos y convencidos de sus capacidades creativas se salvó y salvó a la ciudad. Aquella iniciativa resonó en Medellín, y más allá de Medellín. Entró en los oídos de voluntades con poder político y económico, en conciencias académicas, en científicos y artistas, en las mentes de gobiernos que decidieron oír y ver, organizar y ordenar, actuar y encender la máquina de lo que es conocido como poder ejecutivo. ¿A qué otra cosa podríamos llamar solidaridad? Hoy, el distrito Medellín no es la ciudad de hace 30, 35, 40 años, cuya referencia en el resto del país era la capital del miedo. Es una ciudad, como las demás capitales del país y de América Latina, del tercer mundo, denominación no exenta de sarcasmo, con los problemas propios de los territorios incluidos en tal denominación: desigualdad, inseguridad, urbanismo marginal sin planeación, movilidad lenta y contaminante, narcotráfico, déficit de vivienda, desempleo, delincuencia, habitantes de calle, etc. Todo lo mencionado, valga enfatizar, no es culpa de un gobierno específico. Es estructural, sistémico, hasta podríamos decir efecto de tradición, una mentalidad, una impronta cultural de origen colonial. Pero Medellín dejó de ser la capital del miedo. Desapareció de los titulares mundiales la ciudad más violenta del mundo referidos a Medellín. El mismo mundo que miraba desde lejos con horror a esta ciudad y la nombraba con adjetivos tenebrosos,
quiso venir y recorrer estas calles, sentir los barrios, entender cómo pudo este pueblo en relativo poco tiempo superar la más cerrada y espesa noche que haya vivido ciudad alguna en el mundo. El arte popular salvó a Medellín mientras la guerra contra los narcos continuaba, y un puñado de mentes dispuestas, al menos por unos momentos que sin duda fueron noches y días, semanas y meses, les dio más oído a las movilizaciones alegres populares que al estallido de las bombas y a las armas regadoras de miedo. Bueno, no se creerá que la solidaridad obtuvo sus logros de la noche a la mañana, ni que el paso del miedo al optimismo fue asunto de una semana o un mes. La iniciativa de los artistas y de los líderes populares no se detuvo. Otros artistas y líderes de la ciudad se unieron, pensaron, hicieron reuniones que se convirtieron en congresos, muchos de ellos nacionales y otros internacionales, y hubo ideas que se dijeron por altavoz, y aparecieron propuestas, y todo ello surtió el efecto de proyectos para la ciudad marginada, espacios que solo se veían en los barrios de las clases acomodadas. Mientras tanto, el narcoterrorismo se desplomaba como resultado de su propio peso violento, espeso, oscuro. El propio mal contra sí mismo, como Saturno, titán que por pavor a que sus hijos le arrebataran el poder, los devoró. ¿No creen ustedes que el politólogo internacional Francis Fukuyama acertó cuando habló entonces de Medellín como la mitad de un milagro? Y no queda claro que no podía ser el milagro completo porque la guerra contra el narcotráfico no terminó, ni los problemas de la ciudad se acabaron. No fue el milagro completo, pero pudimos darnos cuenta del poder de la solidaridad y supimos que ninguna violencia podrá vencerla cuando es solidaridad verdadera. ¿No les parece que aquello que ocurrió en Medellín, a pesar del desastre, del miedo, del dolor y el repudio que causó, nos dio sin embargo la posibilidad de confirmar que hay una fuerza poderosa y que su nombre es solidaridad? Y no debió ser ese el momento para que la economía y la política, la cultura y sobre todo la educación se dieran cuenta de cuál debería ser su brújula. No debieron ser los años del miedo en Medellín un punto de giro en nuestra historia para que por lo menos vislumbráramos la sociedad que el concepto de ética nos dice que deberíamos ser. ¿No debió ser punto de inflexión para otras ciudades de Colombia y de América Latina? El narcoterrorismo se apagó, al menos en Medellín, pero el narcotráfico sigue siendo el negocio más rentable del mundo y la guerra contra el negocio parece no ir más allá de la mera retórica que solo alimenta el mismo titular del periodismo día tras día. Nada hasta hoy nos dice con certeza que no volverá a ocurrir lo que ocurrió en Medellín. Y ese no volverá no se refiere solo a Medellín, sino a cualquier ciudad de América Latina. Ahora, numerosos escritores, especialistas en política, economistas, investigadores, críticos y defensores de la moral pública han hecho advertencias ya históricas y publicadas por todos los medios de información sobre el poder de corrupción del narcotráfico, en cuyos códigos y lógicas no está propiamente el origen de la corrupción, pues esta es un producto del mal, cuyo origen está en el abuso de poder, y que es endémica
en el llamado tercer mundo, sin que los demás mundos puedan decirse exentos de sufrir ese mal universal. No se queda uno pensando en que entonces el milagro completo en cualquier ciudad, y en particular de América Latina, es una utopía mientras la educación no remueva y renueve sus cimientos y su brújula. Hace más de 530 años, los pueblos americanos sufrieron el rompimiento de su historia. Fueron invadidos, vencidos y sometidos, y los descubridores ignoraron la humanidad de los desconocidos llamados indios, palabra convertida en sinónimo de salvajes. Conquistado el oro, todo estaba conquistado. Por lo poco que sabemos, los invasores desguazaron la historia de los americanos e impusieron la de ellos, infestada de violencias, despotismos y corrupción. Entonces, la mentalidad corrompida por el virus del oro no es mal de ayer tarde, y valga solo un ejemplo histórico nuestro. Hace 200 años el coronel del Ejército Libertador José María Córdoba, entonces gobernador militar de Antioquia, hizo fusilar en la plena plaza pública de la capital Santa Fe de Antioquia a un funcionario español, José Antonio del Valle, responsable de un dinero perdido. Córdoba le dio un plazo. El funcionario no dijo dónde estaba el dinero, que pertenecía al erario público. El plazo se cumplió. El dinero no apareció. Córdoba ordenó disparar. Un día de hace 33 años, Medellín venció al gigante del miedo, y lo hizo mediante la solidaridad. Esa es la parte de la historia reciente de esta ciudad que no se cuenta. Ni el cine lo hace, ni las redes digitales con recuentos que presumen de ser primicias, ni los recorridos turísticos para vender la historia de los hechos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, ni las rentables series de narcos por medio de las cuales muchos ciudadanos del mundo se enteran del nombre Medellín, y muchos jóvenes latinoamericanos se infectan del deseo de ser como Pablo Escobar. El dramaturgo irlandés Oscar Wilde advertía: el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar, y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien. A ver si mejoramos.